Buenas a todos, aquí estamos de nuevo en un video donde voy a dar pequeños consejos en cómo convertirte en un buen atacante en guerra, sobre todo. Vamos a convertirnos en ya armas para poder hacer puntitos, poder atacar bien y poder hacer daño. Primero de todo, vamos a ver el tema de las tropas porque muchas veces lo hacemos bien y lo hacemos mal. Siempre hay que tener diferentes tipos de tropas. Si nos fijamos aquí, tenemos escuadrones. Yo flaqueo más en infantería y en jinetes. Hay más jinetes que infantería porque me mueren más infantería normalmente, porque es con lo que se defienden las torres y así, y siempre van algunas muertas, no al hospital, sino muertas y te devuelven un 70%, y el 30% muere, entonces siempre flaqueo un poquito más. Por eso tengo más jinetes, si no tendría más de esto. Y predomino en tiro, ¿por qué? Porque yo soy tirador. ¿Qué es lo que aconsejo yo en el tema de tropas? Tener de diferentes tipos para poder amoldarnos a compañeros. A compañeros quiero decir, cuando creen una agrupación, un compañero que sea fuerte en jinetes, poder acoplar, integrar nuestros jinetes a su agrupación. De la misma manera de infantería. Tenemos que tener por lo menos un escuadrón completo de infantería para poder acoplarlo a la agrupación que haga nuestro... O sea, digo nuestro compañero si no sois infantería. O sea, si sois infantería, hacedla vosotros si tenéis suficiente poder y así. Y de vuestro escuadrón predominante, el que más utilicéis si sois infantería, tened siempre por lo menos como 2 escuadrones de infantería. Es decir, si yo en un escuadrón llevo 213.000, por lo menos tened otro escuadrón completo de reserva. ¿De reserva por qué? Porque va a ser el que más utilicéis, va a ser el que más heridos tenga y el que más necesitéis y saquéis provecho por ir sacando más y más y más. ¿Qué es lo que tenemos que tener también en cuenta así en el tema de las tropas? Ampede. Para Ampede, si os fijáis bien, es introducir las tropas en agrupaciones. Según el líder de la agrupación, debéis meter un tipo de tropas o de otro. Así que cuanto más tengáis, más puntos podéis hacer en Ampede. Ampede se trata del número de tropas y el poder de vuestra agrupación. Consejos que voy a dar así para el tema de ataque. Cuando vayamos a atacar, debemos tener ya unos héroes medio en condiciones. Yo, por ejemplo, voy a dar mi ejemplo. Ahora mismo no tenemos armamento puesto porque, como nos viene el registro de la Guerra Génesis, hemos quitado armamento para bajar un poquito el poder de la alianza completa. En tema de héroes, aconsejo yo, siempre subid la primera habilidad. Siempre. ¿Por qué? Porque cada vez que hagáis furia es daño de habilidad que se hace bastante más. Prefiero hacer este daño antes que subir mi estadística normalmente, ¿eh? Por ejemplo, hay algunos héroes como puede ser... ¿quién? Freya, que no tiene daño de habilidad. Si es verdad que o sea, el daño de habilidad es poquito, entonces lo demás puede llegar a hacer un poquito más de daño, pero norma general, los héroes que son medio en condiciones tienen mucho daño de furia. Si subís esto, la primera habilidad, haréis más daño. De ahí, cada uno es subir una distinta. Eso deberíamos verlo uno por uno, cuál es la mejor que hay que subir, o sea, en qué relación de orden hay que ir subiéndola, porque no va directamente así, en orden de primera, segunda, tercera, cuarta, no todos son así. Incluso Raigoro, por ejemplo, si veis, yo le subí esta, es criterio de cada uno también, pero para mí cada uno tiene una manera de subirlo. Mínimo
tener la primera habilidad. Para mí. En todos. Yo todos los que subo la primera habilidad. En todos. Intento aumentarles el rango para desbloquearlas todas, pero la primera es la que subo primero, siempre. Aquí igual. El segundo héroe, exactamente lo mismo. Mínimo, primera habilidad y desbloquearle todas. Eso es para tener un escuadrón medio en condiciones para empezar a atacar. Si lo podéis subir más, mejor. Otra cosa, el tema de las piezas armamento. Si os dedicáis a un tipo de tropa, si es infantería, subirle el armamento sí o sí. Os va a ayudar mucho. La mochila, ya lo vimos también en otro vídeo, la mochila os ayuda con todo tipo de tropas. Otra cosa a tener en cuenta, cuando no seáis demasiado fuertes como para decir soy T6, no enviéis al campo de batalla a luchar, cuando vayáis a salir y vayáis a luchar con alguien, no enviéis 5 tropas, enviar solamente a aquellos que podáis llevar con buenos héroes, porque la que llevéis con malos héroes van a morir en unos segundos y vais a tener heridos en el hospital y vais a regalar esos puntos a los enemigos. ¿Os interesa más sacar 1 o 2 escuadrones solamente y hacer daño y aguantar bien con esos escuadrones que tengáis, aunque sean pocos, antes que enviar 5 y que vayan heridos? O sea, realmente vais a hacer poco daño con un escuadrón que no es potente, no es fuerte, no tiene héroe fuerte. ¿Qué os recomiendo cuando no tenéis mucha fuerza? Agregaros o uniros a agrupaciones de compañeros que sí sean fuertes. Cuestión de agrupaciones también vamos a ver ahora. ¿Cuándo debéis crear agrupaciones? Bueno, os recomiendo tener mínimo un campo de batalla 20-21 mínimo, y tener bastante potencia en ataque, en héroe, o sea, no vale cualquier héroe. Siempre mirad qué es lo que hay en el enemigo que queráis atacar. Si es infantería, tratad de hacerlo con tiro. Si vosotros no sois de tiro, que un compañero que tenga buen tiro lo haga. Siempre buscar esas cosas así. El tema de investigación, enfocaros siempre en vuestra tropa. O sea, es decir, yo que soy tirador, ¿qué hago? Los demás los llevo al 10, vale. Pero, ¿cuál me estoy enfocando primero? Estoy enfocándome en subir todo mi tirador al máximo. Para intentar maxearlo al máximo. Con todo. Después esto de aquí, si es verdad que vale para todo y también la tenemos subida. Porque nos viene bien para todos. Pero dedicaros a una, no querréis llevarlo todo para adelante, todo a la vez, no. O sea, tratad de haceros fuertes en un tipo de tropa que ya habrá tiempo de haceros fuertes en otro después más tarde. En tema de ataques y así. Hay mucha gente que utiliza infantería porque es su principal y siempre utiliza infantería. Yo creo que es un caso bastante delicado. Yo, por mi parte, creo que la mejor defensa es un buen ataque. Es decir, incluso para colmenas lo podéis ver. Si se ataca mucho, aunque recibáis más daño, al atacar mucho, con más fuerza, ellos se debilitan antes y entonces a la larga recibís menos daño. ¿Qué me puede decir? No, es que mi Tom me hace, o sea, bloqueo más daño, sí, pero bloquea más daño, pero si tú no le haces daño al enemigo, ¿de qué te vale? O sea, ¿qué quieres? ¿Resistir ahí dentro mientras te están matando poco a poco y tú no matas? No. O sea, la cuestión es que no te maten, pero más importante aún, matar. Por eso, los escuadrones de infantería, por favor, cuando vayan a atacar, intenten ser defensa y ataque.
el Peterson Tormenta tiene bastante buen ataque, incluso en cuestión de flanqueos que tiene, o sea, de contraataque tiene bueno, me parece perfecto. Si lo acompañáis de un Adult, mejor porque hace muy buen ataque. Si baja el 50%, la habilidad de Adult hace que tenga más defensa todavía, me parece bien. Pero yo cuando envían algunos de Tom Raigoro, eso es un... Voy a hacerme de muro para no recibir ataque, pero realmente no hacéis daño. O sea, si hacéis eso para hacer un contraataque con una agrupación aparte y hacerle daño al otro, a su agrupación, vale. Pero cuando se trata de simplemente estar en un escuadrón, o sea, si lo vais a hacer con uno nada más, intentad hacer daño, o sea, recordad esto. No sirve de nada estar atrincherados en un sitio donde no hago daño ninguno. Porque, o sea, a la larga te van a hacer daño. Si vosotros no hacéis daño, no estáis haciendo nada tampoco. Es un consejo que doy porque lo he visto muchas veces y la verdad creo que se hace muy mal, de muy mala manera. ¿Qué es lo que podemos hacer más? El armamento. El armamento a vuestro, digamos, principal, héroe principal, yo llevo este, vamos a equiparlo. Enfocaros en subirlo. No os enfoquéis en los demás, enfocaros primero en vuestro principal, subirlo, cuando estéis medio contentos os vais a otro héroe, pero enfocaros en subir siempre a vuestro escuadrón principal para hacer más daño posible. Una vez tengamos estas cositas así del equipamiento, el armamento, un buen héroe, no necesitáis más de momento, sacad un escuadrón y a pelear con uno. Preparaos para un tipo de tropa, un escuadrón, lo que podáis, y utilizar las demás tropas para uniros a compañeros. Con eso ya podéis pelear y aunque seáis algo, digamos, en nivel medios, débiles, como lo queráis decir, bajitos, podéis hacer mucho daño. Solamente tenéis que dedicaros a eso, a subir un tipo de tropa, a subir un escuadrón con dos héroes principales y con eso haréis daño. No necesitáis más de eso. Es un ánimo para todos. No querráis abarcar mucho porque entonces no lograréis hacer buenos puntos. Que con un escuadrón hacéis buenos puntos, tenéis más premios y podréis subir mejor después a la larga otro escuadrón diferente. Y bueno, hasta aquí los consejos que iba a dar sobre guerra y así. Lo mismo digo de agrupaciones que digo de guarniciones. Guarneced siempre que podáis. No tengáis miedo a que mueran tropas porque se consiguen puntos fáciles. Hombre, si veis que os está haciendo 10.000 de daño, vosotros 2.000, claramente no defendáis ahí porque no hay nada que hacer. Pero siempre que esté igualado y así, defended. O id a una agrupación siempre. No tengáis miedo de que mueran las tropas. Que para eso están. Las tropas son para jugar con ellas. Para matar y para que os maten. Y nada. Con eso termino los consejos. Yo sé que es muy directo, muy duro y mucha gente me dirá, no me parece bien, yo con mi toma hago daño. Sí y no. Yo para mí, a nivel de lo que viene a ser el poder que tengo, compañeros con 60-70 millones, Tom sirve mucho para defender, poco para atacar. Hombre, un Tom Raigoro y así, eso es defensa y defensa es para tener una táctica como defender con Tom y Raigoro mientras ataco con una Adut y Miyamoto. Pero si no tengo la táctica de ataque y solamente defiendo, es una ratonera, es quedarme ahí y aguantar lo máximo posible mientras me matan. Y bueno, hasta aquí los consejos. Espero que gusten.
sé que voy a llevarme críticas por esto, pero digo la verdad y digo lo que veo. Y muy bueno, eso es todo. Y nos vemos en otro vídeo, le dais like, seguidme si os gusta este contenido así. Un saludito y gracias por el apoyo que he recibido en el canal español. Saludos a todos los que me seguís y muchísimas gracias. Y nada, hasta luego.